De noticias, la presencia de distintos representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales. La crítica que había hecho el CELSI, que había trascendido el fin de semana, tenía que ver fundamentalmente con las medidas cautelares, ¿no? Y la modificación que el Poder Ejecutivo está pretendiendo en ese sentido. En línea está Diego Morales, que es director del área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales, a quien vamos a saludar. Diego, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Ayer veíamos la discusión que se generó en el Congreso respecto del proyecto oficial y la postura que tiene el CELS. Queríamos pedirle, es un tema técnico, ¿no? Pero lo más llano que se pueda, que nos explique cuáles eran las observaciones que hacía el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tengo entendido fueron ya incorporadas al texto. Mire, en concreto nosotros pensamos desde hace un tiempo que es necesario evitar el uso arbitrario desmedido de medidas cautelares. Básicamente porque ese uso arbitrario desmedido de medidas cautelares estaban limitando la aplicación, por ejemplo, de una ley como la Ley de Servicios Audiovisuales. En ese contexto, nosotros creíamos que una regulación por parte del Estado de las medidas cautelares contra el Estado era posible. Ahora bien, el uso de las medidas cautelares fue una herramienta que todo el tiempo el CELS presentó ante los tribunales para proteger derechos, y en ese sentido nosotros mencionamos que en varias oportunidades hemos presentado casos en los cuales se reclamaba, por ejemplo, el derecho de los extranjeros, el derecho de comunidades indígenas, pero hasta que finalizara la decisión judicial o hasta obtener la decisión judicial de fondo, es decir, el reconocimiento de derechos, existiera una medida cautelar que asegurara el derecho o evitara la continuidad de la violación. Por ejemplo, que un inmigrante sea expulsado o que un inmigrante que fue expulsado mientras dura el proceso pudiese regresar a la Argentina y estar con su familia. Entonces, es una situación compleja en la cual lo que estaba haciendo el Estado con esta propuesta de regulación que se presentó en los primeros días de abril y que tuvo discusión en el día de ayer en el Senado, era una discusión compleja, por esto que les menciono, ¿no? Era una medida que el Estado necesita, pero a la vez era una medida que ha sido usada por organizaciones sociales, y no solo organizaciones de derechos humanos, ¿no? También organizaciones de usuarios, organizaciones ambientales, organizaciones laborales, sindicatos han utilizado las medidas cautelares todo el tiempo. Por eso nuestras críticas tenían que ver con eso, que el proyecto no reflejaba esa realidad, limitaba, creemos nosotros, o limita, creemos nosotros, la posibilidad de presentaciones de medidas cautelares por parte de grupos en situación de vulnerabilidad o los colectivos que les mencioné con anterioridad. Entonces, en ese contexto, ayer tuvimos la oportunidad de explayarnos, y también otras organizaciones han tenido la oportunidad de explayarse y plantear argumentos acerca de la importancia que tiene el uso de estas medidas contra el Estado por parte de organizaciones, ¿no? Y esto, tal como afirmó el presidente del CELS, Horacio Berbisky, no quiere decir que a partir de la incorporación de estos puntos se resuelven los problemas de acceso a la justicia de estas personas en situación de vulnerabilidad. Tan solo lo que señalamos era que se asegurara este instrumento jurídico que han usado algunas personas o comunidades u organizaciones para la protección de derechos. Una de las dudas que queda, Diego, en mi caso, es, y quería pedirle una opinión al respecto, es se critica mucho por parte de la oposición y de algunos otros sectores estos proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Pero ¿hasta qué punto también el propio Poder Judicial no está en deuda en modificaciones que impliquen que la justicia sea de acceso, por ejemplo, con facilidad y que esté a mano para los sectores populares, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto también el Poder Judicial no debe hacer su propia reforma? Sí, es
es así. Hay procesos que son muy lentos, hay procesos donde las partes no se comprometen con la búsqueda de un proceso más rápido, y creemos que estas propuestas que hace el Poder Ejecutivo son parte o debieran ser parte de un proyecto más amplio, ¿no? Que involucre también algunas cuestiones que impliquen la celeridad de procesos judiciales, que signifiquen una mejor protección de derechos. Pero coincido con ustedes, el Poder Judicial también tiene una deuda con la sociedad, y tal vez esta discusión o la apertura de esta discusión, por ejemplo, las propuestas de justicia legítima, colaboren en esta necesidad, ¿no? De todas maneras, Diego, Horacio Berbisky, como presidente del CELS, cuando fue abordado por todos los medios, porque también estaba TN y Canal 13, por ejemplo, allí a la salida de ese debate que la oposición manifiestamente no quiso dar, sino que protestó en la vereda, se vio prácticamente en la necesidad de aclarar al final, porque durante algunos días hizo una utilización perversa y hasta ruin, Clarín y La Nación, de este entredicho, de esta objeción absolutamente legítima que presentó el CEL, hizo la aclaración de que con estos proyectos ni se terminan todos los problemas de la justicia, pero tampoco ponen en peligro las instituciones de la República, como nos quieren hacer creer ciertos sectores de la oposición. Sí, así es. En el día de ayer los senadores de la oposición estuvieron, había numerosos senadores que también pudieron hacernos preguntas y pudimos contestarlas, y coincidimos con este mensaje, ¿no? El CELS planteó desde el viernes, que fue el momento donde hicimos públicas nuestras posiciones y concretamente presentamos el dictamen, coincidimos en esta apreciación, ¿no? Esto no era el acceso amplio a la justicia para todos los sectores, sobre todo los vulnerables que estamos reclamando o que debiera ponerse en discusión, ni tampoco significa una afectación de la República, no una afectación de la división de poderes. Todo lo contrario, creemos que estas medidas son necesarias. Ahora bien, esas medidas, o al menos en el caso cautelares, que fue el proyecto sobre el cual nos pronunciamos, necesitan ajustes, y esto es lo que ocurrió ayer, y creemos que fue entendida la posición y que es posible incorporar los cambios, ¿no? Diego, por último, el ex fiscal del juicio de la Junta, Julio César Estracera, ayer en la escalinata de los tribunales federales en Comodoro Pi, dijo que esto en algún momento va a cambiar y que aquellos legisladores que promovían estas modificaciones de la justicia les iba a caber la aplicación del artículo de la Constitución que habla de alta traición a la patria. A veces uno cree que hay algunas personas que están muy desenfocadas en lo que está pasando en nuestro país. Sí, ahí la clave, o al menos nosotros hemos fijado una posición, y tiene que ver con la lectura atenta de los proyectos, la posibilidad de hacer propuestas. Creo que en momentos, como dice Berbisky, de tanta ópera italiana, tanta opereta italiana, y tragedia española. Sentar español, es bueno sentarse y explicar en qué consisten los proyectos, qué efectos pueden tener y de qué manera se pueden mejorar, ¿no? Esta es la estrategia, y esperemos que tenga algún efecto. Sí, la ironía de Berbisky también fue de que gracias a este debate que se produjo en esta reunión de comisión, se van a poder cambiar varias comas. Claro, sí, así es. Este fue el planteo de varios legisladores, del Frente para la Victoria. También fueron sugerencias que aparecieron por parte del Ministerio de Justicia, estuvo presente en ese espacio, ¿no? Así que bueno, esperemos que tanto las propuestas del CEL como las propuestas de otras organizaciones, esto es importante, ¿no? También el Senado ayer abrió o dio oportunidad también a que varios sectores nos opináramos o nos sentáramos en ese espacio para plantear algunas cuestiones, ¿no? Está la Asociación de Abogados Laboralistas, que me parece es importante incorporar la perspectiva laboral en estas discusiones, ¿no? Muchísimas gracias, Diego, ha sido muy amable.
quedamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Diego Morales, director de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales, hablándonos sobre la propuesta de este organismo de modificación del proyecto, sobre todo de medidas cautelares.